Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 14, donde dice: a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Comienza diciendo este versículo: a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. Note cómo el vehículo del mensaje de la fe es el Evangelio, ya que este mensaje es poder de Dios para salvación, como así dice Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. El mandamiento de Dios a la salvación se produce por medio de la predicación del Evangelio, como también dice la segunda carta a los Corintios capítulo 5 y versículo 20. Ya que el Evangelio, y nótese esto, no es un sistema filosófico o religioso, sino que es la manifestación de la fuerza divina para salvación, porque se trata de un mensaje procedente de Dios mismo y por tanto es eficaz. Es decir, Dios mismo habla en el mensaje, por tanto tiene poder para salvar. El Evangelio es poder de Dios en medida en que es también la palabra de la cruz, como dice la primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 18, que no es otra cosa que la proclamación del crucificado como expresión suprema del poder y de la sabiduría de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 24. Ya que opera en la salvación de todo aquel que cree. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 28 y versículo 31. Note que es un mensaje que proclama la obra de Cristo como único medio de salvación. Y esa salvación procede y es únicamente de Dios, como así dice el Salmo capítulo 3 versículo 8 y Jonás capítulo 2 versículo 9. Por tanto, en él nace el propósito y la eterna determinación de salvar, según Timoteo capítulo 1 y versículo 9. Es también de él la ejecución en el tiempo que había determinado, Gálatas capítulo 4 y versículo 4. Así también de él procede el llamado a la salvación, Romanos capítulo 8 y versículo 30. También es de Dios la garantía de la eterna seguridad de salvación para todo aquel que cree, Romanos capítulo 8 y los versículos 32 al 39. Es en el Evangelio que se revela la fuerza divina que salva al pecador. Y por esa causa, aunque la palabra de la cruz es locura a los que se están perdiendo, sin embargo es potencia de Dios para quienes se salvan. Primera de Corintios capítulo 1 y versículo 18. Así pues, el Evangelio es la fuerza creadora de Dios que resucita a los muertos y llama a ser a quienes no son. Romanos capítulo 4 y versículo 17. Ya que es el mensaje que anuncia a quien es asimismo espíritu vivificante, que puede y comunica vida eterna al creyente. Primera de Corintios capítulo 15 y versículo 45. Es un mensaje que manifiesta la esperanza, que está guardada en los cielos. Colosenses capítulo 1 y versículo 5. El Evangelio no llegaba a las gentes en palabras, sino rodeado del poder del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 5. Además, el poder del Evangelio tiene un propósito determinado, que es para salvación. Y note que no es un poder reformador, sino un poder salvador. Así pues, la salvación es un proceso divino que libera al pecador de las consecuencias y poder del pecado. En el pasado, la salvación liberaba
al creyente de la responsabilidad penal del pecado. Romanos capítulo 8, versículo 1. Pero en el presente lo libera del poder del pecado para que pueda vivir conforme a las demandas de Dios en plena libertad. Romanos capítulo 8, versículo 6, versículo 17 y versículo 22. Y en el futuro lo liberará de la presencia del pecado en su glorificación, de modo que ya nunca más puede afectar ningún aspecto de la vida del salvo. Y ese es el poder salvador que el perdido necesita. Continúa diciendo este versículo, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nótese cómo el resultado final del propósito de Dios para los salvos es que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y esto afirma la certeza de la seguridad de salvación, ya que el propósito de Dios indefectiblemente se cumplirá, ya que el mismo Señor Jesús así lo enseñó claramente en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 39 y capítulo 10, versículos 27 al 29. Por tanto, la glorificación de los creyentes es la voluntad divina. Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3. Y de igual modo, y por los mismos pasos enseña el apóstol Pedro, la salvación y también la glorificación, en su primera carta de Pedro, capítulo 1, y los versículos 2 al 5. La seguridad de salvación es un hecho inamovible, puesto que Dios mismo está comprometido en este propósito. Judas, versículos 24 y 25. Continúa ahora con el versículo 15, donde dice, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Comienza diciendo este versículo, así que, hermanos, estad firmes. Vemos como la primera consecuencia que debe producir en el creyente cuanto antecede es la de generar en él firmeza en la fe. Esto quiere decir una estabilidad en la doctrina que no permita ningún movimiento fuera de ella, ya que la firmeza es propia de los hombres maduros, lo que se opone al infantilismo espiritual que lleva a fluctuar en la fe a los niños en Cristo. Como así dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplea con astucia las altimañas del error. Efesios capítulo 4 y versículo 14. El apóstol, en esta conclusión, está llevando a los tesalonicenses a la determinación de abandonar sus dudas y temores y permanecer firme en la fe. Romanos capítulo 14 y versículo 4 dice, ¿tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Aunque aquí el apóstol Pablo establece esto como un mandato para los lectores y que la firmeza en la fe es demandada al creyente, es necesario entender que esta firmeza la da el Señor, que es poderoso para mantenerla, ya que para los hombres puede ser que los fracasos en la vida y en la fe sean visibles y se puedan constatar, pero esto no supone nada en cuanto a su salvación, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme en relación con la gracia. De Dios es la operación que da firmeza al cristiano, cuando dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad,
imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Judas, versículos 24 y 25. Dios se ha comprometido para presentarnos delante de su gloria y lo hará pese a la situación personal de cada creyente, siempre y cuando el creyente esté firme y ande en santidad, ya que el mismo Señor es el que ha dado la fuerza espiritual para una vida victoriosa en Él. El apóstol Pablo decía a los filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4 versículo 13. Esta vida victoriosa comprende también la permanencia en la inalterable verdad que hemos recibido por medio de la palabra de Dios, ya que el cristiano está llamado a permanecer firme en la fe, que le ha sido entregada por Dios mismo y lo ha hecho a través de los escritos bíblicos. Continúa diciendo este versículo: y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. La segunda demanda, complementaria de la anterior, es que lo que han de retener son las tradiciones, o si se prefiere, a causa de la confusión que pudiera generar la palabra, las enseñanzas recibidas, de otro modo, retener la doctrina, ya que para los tesalonicenses la doctrina llegó a ellos tanto por medio de la palabra de Dios, es decir, de la enseñanza oral del apóstol Pablo y de sus colaboradores, como por medio del escrito bíblico, fuese suyo o más adelante de los otros apóstoles en las cartas del Nuevo Testamento. Note que es interesante apreciar que en el Cano aún no estaba cerrado. Por consiguiente, la enseñanza de los creyentes seguía siendo muchas veces por medio de la palabra de los apóstoles, como así nos señala la segunda carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 2. Ya que en alguna ocasión, como ocurre ya con los tesalonicenses por medio de las cartas, literalmente epístolas de los apóstoles, la exhortación es a aferrarse con firmeza y a conservar con fuerza, y hacerlo sobre el contenido de la enseñanza recibida, sobre todo cuando los enemigos procuraban que claudicasen en la fe. También es necesario entender que este mandamiento, dado a los tesalonicenses, es extensivo para cada creyente en cualquier tiempo, ya que la fe cristiana no es negociable, esto es, no puede sino mantenerse con firmeza. Y la misma lucha de los tiempos apostólicos es también la nuestra en el día de hoy. Los enemigos del Evangelio, ellos pugnan porque el cristiano no se mantenga firme en la fe, pero sin embargo la realidad espiritual de una vida victoriosa demanda perseverar en ella, para lo que es necesario conocerla por medio de la lectura y del estudio de la palabra de Dios, y no solamente esto, sino también asirse con firmeza de ella. Continuar con el versículo 16, donde dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Comienza diciendo este versículo: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro. Esta es una de las 4 oraciones que el apóstol eleva al Señor, y lo hace por los tesalonicenses y que aparece en la epístola. Note cómo primeramente rogó por una vida que glorifique a Dios, como así dice la primera carta, capítulo 1 y los versículos 11 y 12. Pero luego más tarde pidió por el consuelo y la firmeza, capítulo 2, versículos 16 y 17. Y en tercer lugar, lo hizo por su amor y paciencia, capítulo 3, versículo 5. Y finalmente, por su paz, capítulo 3, versículo 16.
La fuente de las bendiciones que Pablo pide es el Señor Jesucristo. Y aquí utiliza los tres títulos: Señor, Jesús y Cristo. El pronombre intensivo hace resaltar que es el mismo Señor de todos los cristianos, y de ahí que, instruyéndose, Él diga Señor nuestro, ya que es quien tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. El Evangelio de Mateo capítulo 28 y versículo 18 dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cristo es la fuente de poder para hacer posible la firmeza del creyente. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan capítulo 15 y versículo 5. Y asimismo también reconocía el apóstol cuando escribía y decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4 y versículo 13. Continúa diciendo este versículo: y Dios nuestro Padre, el cual nos amó. Nótese como unido a Él, como aparece en muchas ocasiones, está el Padre, que con el pronombre intensivo antes citado implica que también es el Padre de todos los creyentes, y de ahí que diga Dios nuestro Padre, ya que es de Él de quien procede todo don perfecto y toda buena dávida. Santiago capítulo 1 y versículo 17. También es la fuente de las bendiciones sin límites que los suyos reciben porque son amados por Él, como lo ha manifestado, por ejemplo, en la primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 10, donde dice: En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No es necesario extenderse aquí buscando evidencias bíblicas de cómo Dios nos amó en la infinita dimensión de su gracia, cuando dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5 y versículo 8. La muerte del Salvador es una manifestación concreta de la gracia, ya que era necesaria para la justificación del pecador y se produjo como expresión del amor de Dios, que se autodona al hombre para salvación. También es preciso resaltar que el amor divino no puede situarse en ningún parámetro del amor humano, ya que la obra de Dios es la obra de Cristo y la obra de Cristo es la obra de Dios. El Padre entregó a su Hijo haciéndolo propiciación por nosotros. Esta es la acción del amor más admirable y a la vez incomprensible de Dios mismo. De otro modo, después de la obra de la cruz, ya no se puede hablar del amor de Dios desligándolo de ella, ya que nadie puede ya hablar de amor sin hablar de cruz. Sigue diciendo este versículo: y nos dio consolación eterna. Note que junto con el amor está también la bendición de la consolación eterna. Esto quiere decir que Dios se hace próximo. Por tanto, aquí el apóstol utiliza consolación, que conlleva la proximidad, venir al lado de uno para alentarle. Quienes están desconsolados a causa del pecado, recibieron la consolación eterna del mismo Dios. Y la palabra consuelo tiene el sentido de aliento y poder en y para cualquier situación, ya que es un consuelo espiritual y racional. Sigue diciendo este versículo: y buena esperanza. Note cómo también recibimos la esperanza,
esta es una esperanza segura, porque es buena. La esperanza cristiana no es solo una gran bendición, sino la gloriosa realidad de la presencia de Dios en el cristiano. Colosenses capítulo 1 y versículo 27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esta esperanza es buena porque procede de Dios y como tal no falla. Por esa razón, quien no tiene a Cristo no tiene a Dios y tampoco tiene esperanza. Efesios capítulo 2 y versículo 12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sigue diciendo este versículo: por gracia. Note cómo la causa de la bendición es la gracia. Y nuevamente, una de las expresiones favoritas del apóstol aparece aquí en este texto, ya que la gracia es la causa de la salvación y de todas las bendiciones que procediendo de Dios llegan al cristiano, como así nos dice Efesios capítulo 2 y los versículos 8 y 9. La referencia a la gracia en la última frase acentúa el concepto bíblico de la benevolencia y afecto divino, ya que tanto el amor que se menciona antes como el don que otorga son totalmente gratuitos y sin mérito alguno para quienes los reciben, procediendo de obrar de Dios. La oración del apóstol ocupa el lugar adecuado, puesto que los tesalonicenses no podían mantenerse ellos en la firmeza de fe necesaria a menos que Dios, en Cristo, fortalezca sus corazones, y de ahí la presencia, como se dice antes, del Padre y de Jesucristo en el inicio de la oración. Continúa ahora con el versículo 17, donde dice: conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Comienza diciendo este versículo: conforme vuestros corazones. En medio de las dificultades, pruebas y conflictos propios del ser cristiano que estaban afectando a los tesalonicenses, aquí el apóstol pide a Dios que en su gracia conforte, esto es, dé firmeza a los corazones de los creyentes. Por otro lado, el verbo expresa aquí la idea de consolar, ya que la vida en la fe, en la gracia, es gozosa, pero encierra también persecuciones y dificultades, como nos dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y versículo 12. Por tanto, el creyente necesita el consuelo en lo más íntimo, y este consuelo se dirige al corazón, lugar de la centralidad de la persona humana, de donde parten las intenciones y se genera la conducta externa del individuo. Por tanto, Pablo pide por la provisión de gracia para un corazón confortado, consolado y firme en medio de las dificultades. Continúa diciendo este versículo: y os confirme en todo. Vemos aquí un segundo aspecto de la petición que está orientada a que de un corazón firme surjan acciones conforme a la voluntad de Dios, ya que Pablo pide que Dios confirme el modo de obrar del creyente. Y esto significa que cada uno de ellos debe caminar en la senda de las obras que Dios preparó de antemano para nosotros. Efesios capítulo 2 y versículo 10. De otro modo, que cada creyente se conduzca siguiendo las pisadas de Jesús, que pasó por el mundo haciendo bienes. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10 y versículo 38. También es preciso entender aquí que Dios no nos salva por obras, pero nos salva para obras.
ya que la fe produce obras que ponen de manifiesto la realidad de la vida en ella. Entonces, una fe teórica que no produce efecto es una fe muerta. Santiago, capítulo 2 y versículo 17. De modo que, como salvos por gracia, mediante la instrumentalización de la fe, el creyente está en el camino de la vinculación con Cristo. Por tanto, en el camino de la ejecución del buen obrar, equivalente a las buenas obras, ya que el buen obrar es una forma visible de manifestar la santidad del llamamiento celestial, a que los cristianos somos llamados, y es propia de quienes Dios eligió desde la eternidad. Efesios capítulo 1 y versículo 4. Note que si la Iglesia vive conforme al propósito de Dios, el buen obrar hace visible la grandeza de esa gracia que transforma al hombre y cuya transformación solo puede compararse a un nuevo nacimiento. Continúa diciendo este versículo: buena palabra y obra. Esta forma de expresarse comprende también la edificación de los hermanos, como la limpieza y santidad de los motivos de conversión. Las palabras corrompidas son las que envenenan, las que tienen en sí misma el germen corrupto del pecado, ya que no son las palabras ociosas o deshonestas que se considerarán más adelante, sino el hablar con mala intención, ya que sin duda una expresión típica de palabras corrompidas tienen que ver con la murmuración, como así señala Santiago capítulo 4 y versículo 11. Y Santiago afirma que la lengua puede ser utilizada como un instrumento en manos del maligno, comparándola con un fuego, un mundo de maldad. Por tanto, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Santiago, capítulo 3, versículo 6. La lengua se presenta como un fuego que devora y también destruye, en un orden conectado a la maldad, propio de quienes no han sido regenerados o incluso del creyente que no se ha despojado todavía del viejo hombre. Pero el grave problema es que la murmuración está orientada a creyentes y de quien se murmura es de un hermano, miembro del cuerpo de Cristo. El poder corruptor de la palabra alcanza tanto al que la pronuncia como al que lo escucha. Entonces, la palabra corrompida es impulsada por la vieja naturaleza y utilizada por el maligno. De otro modo, el que habla mal está siendo instrumento del maligno. Y esta forma de hablar corrupta utiliza palabras maliciosas contra el hermano, especialmente cobarde, cuando aquel de quien se habla, desprestigiándolo, no está presente. El creyente que habla mal de su hermano está actuando bajo la influencia del maligno, que es el acusador de los hermanos. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 10. Y junto con la murmuración está también los chismes y las críticas, asuntos prohibidos ya en la ley moral, como así señala Levíticos capítulo 19 y versículo 16. Por otro lado, la Biblia de las Américas traduce este texto de este modo, cuando dice: no andarás de calumniador en medio de tu pueblo. La maledicencia es hablar de los males de los hermanos, con ánimo de desprestigiarlos. Y también es notorio que el maliciente, consecuentemente, no debe de estar en la comunión de la iglesia local, como así señala la primera carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 11.
La firmeza de la fe producirá obras y palabras concordantes con ella, ya que de Dios provienen los recursos para una vida santa. Filipenses capítulo 2 y versículo 13. Y por esa causa, la oración de Pablo se dirige a él, para que sea esa la experiencia de la vida de los tesalonicenses y por la extensión la de cada creyente en el transcurso de todo tiempo. Y voy concluyendo con esto. Amigo y amiga oyente, la esperanza cristiana es una buena esperanza, en contraste con las esperanzas ilusorias y en las que no podemos depender, que se basan en planes meramente humanos. La petición que Pablo hace, confiando en pro de los creyentes, es que Dios mismo conforte sus corazones, es decir, lo más interior de su ser. Amigo y amiga oyente, cuando una persona deposita su fe en Jesucristo, tiene una esperanza viva, tiene una esperanza eterna, porque Jesús es su Salvador. Es por eso que si aún no lo has recibido en lo más íntimo de tu ser, es decir, en tu corazón, ahora tienes la ocasión. Por tanto, si no lo has hecho nunca, te animo a que ores conmigo, des el primer paso para recibir al Señor Jesús en tu corazón. Ora conmigo y repite ahí a donde estás y di: Señor Jesús, hasta ahora he andado por mi propia cuenta pensando que si no soluciono yo los problemas, nadie me los va a solucionar. Pero en cuanto al pecado, no puedo hacer absolutamente nada. Simplemente vengo delante de ti, declarándome que soy una persona pecadora y pidiéndote perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos y quiero que tú actúes en lo más interior de mi ser, en mi corazón, que es donde te recibo, y te doy gracias. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.